Las lágrimas de mi hija caían como una lluvia veraniega, aparentemente inofensivas, pero cargadas de electricidad. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraban suplicantes mientras su voz se quebraba al pronunciar aquellas palabras que ahora reconozco como el inicio de mi pesadilla. Mamá, te lo juro por lo más sagrado, necesito que firmes estos papeles para poder comprar la casa. Es solo un trámite, el banco pide un aval adicional. Te prometo que nunca te fallaré. El calor sofocante de aquel mediodía de julio intensificaba el ambiente. En mi cocina, donde tantas veces había preparado su comida favorita, mi Laura sollozaba frente a unos documentos que apenas revisé. El ventilador antiguo zumbaba como única banda sonora de aquella escena que cambiaría nuestras vidas para siempre. Firmé. Lo hice porque era mi hija. La misma que había sostenido en mis brazos cuando apenas pesaba 3 kilos, la que había consolado después de cada pesadilla infantil, la que había apoyado cuando decidió separarse. La que ahora, a sus 42 años, me juraba lealtad mientras yo, a mis 67, sentía un extraño escalofrío recorrer mi espalda. Gracias, mamá. Esto significa todo para mí y los niños. Su abrazo olía a ese perfume caro que siempre usaba, mezclado con algo que no supe identificar en ese momento. Quizás era el aroma del engaño, tan sutil que solo se reconoce cuando ya es demasiado tarde. Esa noche dormí intranquila. Los papeles que había firmado aparecían en mis sueños convertidos en cadenas invisibles. Me desperté sobresaltada varias veces, con la sensación de que algo no estaba bien. Pero acallé esa voz interior, ese instinto que las madres desarrollamos y que tantas veces había ignorado con Laura, convenciéndome de que eran solo los nervios de una mujer mayor. 3 semanas después, el timbre sonó. Era un joven con aspecto profesional y un maletín de cuero negro. Se presentó como representante del banco. Sus palabras fueron precisas, frías, como dagas que se clavaban en mi realidad. Señora Martínez, lamento informarle que hay una orden de desalojo para esta propiedad. Según nuestros registros, usted ha hipotecado su casa como garantía para un préstamo que está en situación de impago. El suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Las paredes de mi hogar, donde había vivido los últimos 30 años, parecían cerrarse sobre mí. Debe haber un error, balbuceé, mientras mis manos temblorosas buscaban el teléfono. Mi hija, tengo que hablar con mi hija. La llamada nunca fue contestada. Los mensajes quedaron sin respuesta. Y cuando fui a buscarla a su apartamento, la vecina me informó que Laura y su familia se habían mudado hacía una semana a una casa nueva en las afueras de la ciudad. Parecían muy contentos, comentó la mujer con inocencia. Los niños estaban emocionados con la piscina. Regresé a mi casa, o lo que pronto dejaría de serlo, con las piernas temblorosas y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Me senté en el sofá donde tantas veces había acunado a mis nietos, y por primera vez, permití que la verdad se abriera paso en mi mente. Mi propia hija me había engañado. Había utilizado mis sentimientos, mi confianza ciega, para quitarme lo único material que me quedaba. Y mientras yo enfrentaba la posibilidad de quedarme en la calle, ella disfrutaba de una nueva vida construida sobre mi ruina. El teléfono sonó. Era Miguel, mi hijo menor. Su voz sonaba extraña, distante. Mamá, ¿es cierto lo que dice Laura? ¿Qué le vendiste la casa y ahora te arrepientes? Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. La traición no solo era material, había envenenado incluso la percepción que mis otros hijos tenían de mí. La noche cayó sobre mi mundo fragmentado, mientras yo me preguntaba, ¿en qué momento mi propia hija se había convertido en mi verdugo? Los días siguientes transcurrieron en una neblina de incredulidad y dolor. Cada mañana, al abrir los ojos, esperaba despertar de aquella pesadilla, solo para enfrentarme nuevamente a la cruda realidad. La casa que había construido con el esfuerzo de toda una vida ya no me pertenecía. Y lo peor era que mi propia sangre me la había arrebatado. Intenté contactar con Laura incansablemente. Llamadas, mensajes, incluso me presenté en su trabajo. Siempre obtenía la misma respuesta: evasivas, promesas vacías,
o simplemente silencio. Dame tiempo, mamá. Estoy arreglando todo. Te prometo que solucionaré esto, me dijo la única vez que logré hablar con ella, en el estacionamiento de su oficina. Su mirada esquivaba la mía, mientras jugueteaba nerviosamente con las llaves de un coche que no le había visto antes. Laura, me van a desalojar en 3 semanas. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Mi voz sonaba extrañamente calmada, aunque por dentro sentía que me desgarraba. Puedes quedarte con tía Elena un tiempo, respondió, mirando su reloj de pulsera. Tengo una reunión importante. Te llamo luego, ¿vale? Se alejó con pasos apresurados, dejándome allí parada, con la dignidad por el suelo y el corazón encogido. No derramé ni una lágrima. Estaba más allá del llanto. En casa, revisé los documentos que había firmado. Efectivamente, había puesto mi propiedad como garantía para un préstamo que nunca vi. El dinero, una suma considerable, había sido transferido directamente a una cuenta a nombre de Laura y su esposo Ricardo. Un préstamo que, según los papeles del banco, llevaba 3 meses sin pagarse. El abogado que consulté fue brutalmente honesto. Señora Martínez, usted firmó estos papeles voluntariamente. Va a ser muy difícil probar que hubo engaño. Su hija podría alegar que usted estaba perfectamente consciente de lo que firmaba. La vergüenza me impedía hablar abiertamente con mis otros hijos. Miguel ya había tomado partido por su hermana, convencido de que yo había hecho algún tipo de trato con Laura y ahora me arrepentía. Carlos, mi hijo mayor, vivía en el extranjero y nuestras conversaciones telefónicas eran demasiado breves para abordar algo tan doloroso. Me sentía completamente sola, traicionada no solo por Laura, sino por un sistema que no protegía a una mujer mayor de los engaños de sus propios hijos. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una fotografía. Laura a los 6 años, sonriente, abrazándome con esa devoción pura de la infancia. Sus pequeños brazos rodeaban mi cuello y su mejilla se apretaba contra la mía. Nos veíamos tan felices, tan unidas. ¿En qué momento esa niña que me adoraba se había convertido en una mujer capaz de destruirme? Los recuerdos comenzaron a fluir como un río venenoso. Las múltiples ocasiones en que Laura había abusado de mi confianza, dinero prestado que nunca devolvió, promesas incumplidas, manipulaciones sutiles que yo siempre justificaba con un es que tiene mucha presión con los niños, o su matrimonio no está pasando por un buen momento. Recordé también cómo, tras la muerte de su padre, Laura había insistido en que vendiera la casa de la playa que teníamos en Veracruz. Es un gasto innecesario, mamá. Además, te hace mal ir allí, te trae recuerdos tristes. La vendí, convencida por sus argumentos. El dinero, que supuestamente iba a invertirse en un pequeño negocio para mí, terminó financiando la universidad privada de mi nieta mayor. En ese momento comprendí que lo de la hipoteca no era un incidente aislado. Era el último eslabón de una cadena de abusos que yo había permitido durante años, cegada por un amor maternal mal entendido. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Sofía, mi vecina de toda la vida. Te he traído estos pasteles, dijo, entrando a la cocina con naturalidad. Te he visto muy decaída estos días y pensé que necesitabas algo dulce. No pude contenerme. Entre sollozos entrecortados, le conté todo. Sentía que me ahogaba en mi propio silencio y necesitaba desesperadamente que alguien escuchara mi historia, que alguien me dijera que no estaba loca, que mi dolor era justificado. Sofía escuchó en silencio, sus ojos agrandándose con cada detalle que yo revelaba. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Carmen, lo que te ha hecho tu hija es un delito. No solo moralmente, sino legalmente. Tienes que luchar. ¿Luchar? Contra mi propia hija. La idea me resultaba impensable. Contra quien sea que te haga daño, respondió con firmeza. Mi cuñado es abogado especializado en casos de abusos a personas mayores. Deberías hablar con él. Esa noche, mientras miraba las paredes de mi habitación, donde aún colgaban las fotografías familiares, incluida una de Laura con sus hijos, tomé una decisión que jamás habría imaginado: no me iría en silencio.
No permitiría que el amor mal entendido me convirtiera en víctima de mi propia hija. Al día siguiente, recibí una llamada que terminó de romper cualquier ilusión que pudiera quedarme. Era Ricardo, el esposo de Laura. Carmen, Laura me ha contado que estás creando problemas con lo de la casa. Su tono era condescendiente, casi burlón. Mira, ambos sabemos que a tu edad es mejor que vivas en un lugar más pequeño, más manejable. Estamos dispuestos a ayudarte a encontrar un departamento de renta. Ricardo, esa casa es mía. Ustedes me engañaron para hipotecarla y ahora voy a perderla. Su risa al otro lado de la línea fue como un puñal. ¿Engañarte? Tú firmaste todos los papeles. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Además, ya era hora de que hicieras algo por tu hija después de todo lo que ella ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho ella por mí? La indignación me daba fuerzas. Te has soportado, Carmen. Con tus quejas constantes, tus dramas, tus enfermedades imaginarias. ¿Crees que es fácil lidiar con una madre como tú? Cuando colgué, mis manos temblaban incontrolablemente. No era solo la casa lo que había perdido. Era la imagen que tenía de mi familia, de mi hija. Era la seguridad de creer que, pasara lo que pasara, mis hijos estarían ahí para protegerme, no para destruirme. El dolor era tan intenso que parecía físico. Un dolor que comenzaba en el pecho y se extendía por todo mi cuerpo, paralizándome. Me sentía traicionada, utilizada y lo peor de todo, descartada como algo que ya no tiene valor. Esa noche, sentada en el porche donde tantas veces había visto jugar a mis nietos, tomé la decisión más difícil de mi vida: lucharía. No solo por mi casa, sino por mi dignidad. Porque si algo había aprendido en mis 67 años, era que el amor verdadero no destruye. Y lo que Laura me había hecho no tenía nada que ver con el amor. La mañana siguiente me encontró esperando en la oficina del abogado que Sofía me había recomendado. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables pero penetrantes. Señora Martínez, lo que me cuenta es, lamentablemente, más común de lo que piensa, dijo después de escuchar mi historia. Se llama abuso financiero a adultos mayores, y en muchos casos son los propios familiares quienes lo cometen. ¿Puedo hacer algo? Mi voz sonaba débil, pero estaba decidida. Podemos hacer muchas cosas, respondió, abriendo una carpeta. Y vamos a empezar ahora mismo. Al salir de su oficina, sentí algo que hacía semanas no experimentaba: esperanza. Pequeña, frágil, pero esperanza al fin. El despacho del licenciado Mendoza se convirtió en mi refugio durante las semanas siguientes. Era un espacio austero pero acogedor, con libros de leyes apilados en estanterías que llegaban hasta el techo y un persistente aroma a café recién hecho. Allí, rodeada de códigos legales y expedientes, comencé a armar mi defensa. Lo primero que debemos hacer es documentar todo, me explicó el abogado mientras ajustaba sus gafas de montura metálica. Necesitamos pruebas de que usted fue engañada, que no comprendía realmente lo que estaba firmando. Así comenzó mi proceso de despertar. Ya no era solo la madre herida, la mujer mayor vulnerable. Me estaba convirtiendo en alguien que luchaba activamente por su dignidad. Revisamos juntos mi historial bancario. Descubrimos transferencias sospechosas que Laura había realizado utilizando mi tarjeta durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando gradualmente. Dinero que supuestamente era para medicinas o reparaciones de la casa, pero que terminaba en cuentas vinculadas a ella o su esposo. Esto establece un patrón, señaló el licenciado, subrayando las cifras con un marcador amarillo. Muestra que el engaño con la hipoteca no fue un hecho aislado, sino la culminación de un abuso sostenido. Paralelamente a la batalla legal, libraba una lucha interna aún más difícil: reconciliarme con la idea de enfrentarme a mi propia hija. Cada noche, antes de dormir, miraba las fotografías familiares y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Fue en una de esas noches de duda cuando recibí una llamada inesperada. Era Carlos, mi hijo mayor, desde Barcelona. Mamá, Miguel me ha contado algo sobre problemas con Laura y la casa. ¿Qué está pasando realmente? Por primera vez,
Narré los hechos sin edulcorarlos, sin proteger a Laura. Le conté todo, las lágrimas fingidas, los documentos engañosos, la hipoteca, las transferencias descubiertas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo sospechaba, dijo finalmente, su voz cargada de una mezcla de tristeza e indignación. Laura ha estado diferente desde que se casó con Ricardo. Cada vez que hablamos, solo menciona cosas materiales, lo que quiere comprar, la casa que vio. ¿Me crees entonces?, pregunté, con un nudo en la garganta. Por supuesto que te creo, mamá. Y voy a ayudarte. Pediré unos días en el trabajo y volaré la próxima semana. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No estaba sola en esta batalla. Con renovadas fuerzas, continué recopilando evidencias. El licenciado Mendoza me enseñó a documentar cada interacción, cada llamada, cada mensaje. Todo puede ser relevante, insistía, mientras me mostraba cómo organizar cronológicamente los eventos. También me puso en contacto con una psicóloga especializada en casos de abuso familiar. La doctora Vega, una mujer de unos 50 años con una presencia tranquilizadora, me ayudó a comprender que lo que estaba viviendo no era mi culpa. El abuso financiero a personas mayores por parte de sus hijos suele venir acompañado de manipulación emocional, me explicó durante nuestra primera sesión. Utilizan el amor que les tienes, tu deseo de ayudarles, para conseguir sus objetivos. ¿Cómo pude no darme cuenta? La culpa me carcomía por dentro. Carmen, los lazos familiares crean puntos ciegos en nuestro juicio. Confiamos en nuestros hijos instintivamente. Y manipuladores como Laura son expertos en explotar esa confianza. Esas palabras fueron liberadoras. Poco a poco, la vergüenza fue dando paso a la indignación, y la indignación a la determinación. Ya no me sentía culpable por defender lo que era mío, por exigir respeto. Un martes por la mañana, mientras revisaba correspondencia antigua, encontré cartas que Laura me había enviado durante su época universitaria. Cartas llenas de amor, de gratitud, de promesas de cuidarme cuando fuera mayor. Las releí con un nudo en la garganta, preguntándome qué había pasado con aquella joven que parecía adorarme. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Laura. Su presencia en mi puerta, después de semanas evitándome, me tomó por sorpresa. Mamá, tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar invitación. Vestía un traje caro y llevaba joyas que nunca le había visto. Me he enterado de que has contratado un abogado. ¿En qué estás pensando? Su tono condescendiente, como si yo fuera una niña caprichosa, encendió algo dentro de mí. Ya no me intimidaba. Estoy pensando en defender lo que es mío, Laura, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La casa que tu padre y yo construimos con el esfuerzo de toda una vida. La casa que hipotecaste engañándome, haciéndome creer que firmaba otros documentos. Su rostro se transformó. La máscara de hija preocupada cayó, revelando a la mujer calculadora que realmente era. Tienes 67 años, mamá. ¿Para qué necesitas una casa tan grande? Yo tengo hijos, una familia que mantener. Tú solo te tienes a ti misma. Sus palabras me dolieron, pero ya no tenían el poder de paralizarme. Precisamente porque tengo 67 años necesito la seguridad de mi hogar. Y precisamente porque solo me tengo a mí misma, debo defenderme. Vas a enfrentarte a tu propia hija por una casa. Su voz subió de volumen, indignada. ¿Qué clase de madre hace eso? Una que ha despertado, respondí simplemente. Una que ya no permitirá que la manipulen ni la engañen. Laura cambió de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las mismas lágrimas que había utilizado para convencerme de firmar aquellos papeles malditos. Mamá, por favor. Si sigues con esto, romperás la familia. Miguel ya está muy molesto, los niños preguntan por qué la abuela ya no nos visita. La familia la rompiste tú cuando decidiste robarme, respondí, sorprendida de mi propia firmeza. Y si Miguel está molesto, es porque no conoce la verdad. Pero la conocerá, Laura. Todos la conocerán. Se marchó dando un portazo,
no sin antes amenazarme: «Te vas a arrepentir de esto. Te lo prometo». Temblaba cuando cerré la puerta, pero no era miedo lo que sentía. Era adrenalina. Por primera vez en mucho tiempo, había defendido mi verdad frente a quien intentaba distorsionarla. Esa tarde, llamé a Miguel. Fue una conversación difícil, con momentos de tensión y desconfianza. Pero al final, acordó escuchar mi versión completa y revisar los documentos que el abogado había recopilado. «No quiero tomar partido, mamá», dijo al despedirse. «Solo quiero entender qué está pasando realmente». Era un pequeño paso, pero significativo. La verdad comenzaba a abrirse camino. Carlos llegó 3 días después, trayendo consigo no solo apoyo emocional sino también práctico. Como ingeniero informático, pudo recuperar correos electrónicos antiguos donde Laura y Ricardo discutían abiertamente sobre cómo convencerme para hipotecar la casa. «No puedo creer que hayan sido tan descarados», murmuró mi hijo mientras leíamos esos mensajes. «Literalmente planearon cómo manipularte, qué decirte para que firmaras sin sospechar». Aquellos correos fueron una pieza clave para nuestra defensa legal. El licenciado Mendoza los recibió con evidente satisfacción. «Esto cambia todo, señora Martínez. Con estas pruebas, podemos demostrar que hubo dolo, intención de engañar». Mientras la batalla legal avanzaba, también lo hacía mi transformación personal. Ya no era la mujer temerosa que dudaba de sus propias percepciones. Me había convertido en alguien que conocía sus derechos y estaba dispuesta a defenderlos. Un domingo, mientras Carlos y yo desayunábamos, recibí un mensaje de texto de Laura. «Mamá, los niños quieren verte. ¿Podemos pasar esta tarde?». Miré a mi hijo, buscando consejo. «Es tu decisión», dijo con cautela. «Pero recuerda que Laura utilizará cualquier medio para manipularte, incluso a sus propios hijos». Respiré hondo y respondí: «Puedes traer a los niños, pero tú y Ricardo no son bienvenidos en esta casa hasta que resolvamos nuestros asuntos legales». Su respuesta fue inmediata: «¿Cómo te atreves a prohibirme entrar a mi casa? Porque pronto será mía, que te quede claro». Esas palabras, tan crudas y despiadadas, reafirmaron mi convicción. No estaba luchando solo por una propiedad material. Estaba luchando contra años de manipulación y abuso. «Esta es mi casa», le escribí de vuelta. «Y seguirá siéndolo». Carlos apretó mi mano sobre la mesa. «Estoy orgulloso de ti, mamá. Muchos en tu situación se habrían rendido». Esa tarde, mientras preparábamos la documentación para la audiencia preliminar, sonó el teléfono. Era el licenciado Mendoza, con una noticia inesperada. «Señora Martínez, acabo de recibir una llamada del abogado de su hija. Quieren negociar». El tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Estábamos ganando terreno. Laura y Ricardo empezaban a darse cuenta de que no sería tan fácil quitarme mi casa, mi dignidad, mi voz. «¿Qué debemos hacer?», pregunté, sintiendo una mezcla de cautela y esperanza. «Escuchar su oferta, por supuesto», respondió el abogado. «Pero desde una posición de fuerza, no de debilidad. Ya no están tratando con una mujer vulnerable que firma sin leer. Están tratando con alguien que conoce sus derechos y está dispuesta a defenderlos hasta el final». Asentí, aunque él no podía verme. «Hasta el final», repetí, saboreando el poder de esas palabras. La lucha apenas comenzaba, pero yo ya había ganado la batalla más importante. Había recuperado mi voz, mi valor, mi dignidad. Y eso, ni Laura ni nadie podrían quitármelo jamás. La sala de reuniones del bufete jurídico estaba impregnada de tensión. El aire acondicionado zumbaba suavemente, proporcionando un contrapunto al silencio cargado que nos envolvía. Laura y Ricardo estaban sentados frente a mí, acompañados por un abogado de traje impecable y maletín de cuero. Carlos permanecía a mi lado, su presencia firme y reconfortante, mientras el licenciado Mendoza organizaba documentos frente a nosotros. Laura evitaba mi mirada. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de caoba. Ricardo, por su parte, mantenía una expresión arrogante, como si todo aquello fuera una molestia menor en su agenda ocupada.
Bien, comenzó el licenciado Mendoza, ajustándose las gafas. Estamos aquí para discutir una posible resolución al conflicto relacionado con la propiedad de la señora Carmen Martínez. El abogado de Laura, un hombre apellidado Fuentes, carraspeó antes de hablar. Mis clientes están dispuestos a hacer una oferta generosa. Considerando la situación y para evitar un proceso judicial largo y costoso, proponen lo siguiente: la señora Martínez puede permanecer en la propiedad durante 5 años más. Transcurrido ese tiempo, deberá desalojar. Generosa. La voz de Carlos vibró de indignación. ¿Llaman generoso permitir que mi madre viva 5 años más en su propia casa antes de echarla a la calle? La situación legal es complicada, respondió Fuentes con falsa condescendencia. Los documentos están firmados voluntariamente por la señora Martínez. Estamos ofreciendo una solución, no una obligación. El licenciado Mendoza sonrió levemente antes de abrir una carpeta azul. Permítame diferir, colega. Tenemos evidencia sustancial de que la señora Martínez fue inducida a firmar bajo engaño. Correos electrónicos donde sus clientes planeaban explícitamente cómo manipularla, testimonios de testigos, un patrón documentado de abuso financiero previo. Colocó metódicamente varios documentos sobre la mesa. Vi cómo Laura palidecía al reconocer sus propios correos impresos. Además, continuó mi abogado, hemos presentado una denuncia formal por abuso a persona vulnerable. Como ustedes saben, las leyes recientes han endurecido considerablemente las penas para este tipo de delitos, especialmente cuando se cometen contra familiares directos. Ricardo se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con urgencia. El ambiente había cambiado. Ya no era yo quien estaba a la defensiva. Lo que mis clientes proponen, dijo Fuentes tras consultar brevemente con Laura y Ricardo, es anular la hipoteca. A cambio, solicitan que la señora Martínez retire todas las acusaciones y firme un acuerdo de confidencialidad sobre este asunto. Anular la hipoteca. El licenciado Mendoza parecía genuinamente sorprendido. ¿Y qué hay del préstamo? Los fondos que sus clientes recibieron utilizando la propiedad como garantía. Laura habló por primera vez, su voz tensa. No podemos devolver ese dinero. Ya está, invertido. Invertido en su nueva casa con piscina, respondí, mirándola directamente. No era una pregunta. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Entonces, resumamos, dijo mi abogado. Ustedes engañaron a la señora Martínez para hipotecar su casa, obtuvieron un préstamo sustancial que no piensan devolver, y ahora quieren que ella simplemente olvide todo esto, permitiéndoles conservar el beneficio de su engaño. Cuando lo expresaba así, la desfachatez de su propuesta resultaba evidente. No aceptamos esos términos, declaré con firmeza. Quiero mi casa libre de cargas y la devolución completa del dinero que obtuvieron fraudulentamente. Ricardo golpeó la mesa con la palma de su mano. Eso es imposible. Ya te lo dijo Laura, el dinero está invertido. No podemos devolverlo. Entonces vendemos la casa nueva, sugerí, sosteniendo su mirada. Ustedes utilizaron mi propiedad para comprarla. Es justo que la vendan para saldar la deuda. Eso es absurdo. Laura parecía horrorizada. ¿Quieres que mis hijos, tus nietos, se queden sin hogar? No, Laura. Yo no quiero que nadie se quede sin hogar. Esa eras tú, dispuesta a dejar a tu madre de 67 años en la calle. Un silencio pesado siguió a mis palabras. Por primera vez, vi un destello de vergüenza en los ojos de mi hija. El licenciado Mendoza intervino con tono conciliador. Propongo lo siguiente: la hipoteca será cancelada inmediatamente. En cuanto al préstamo, estableceremos un plan de pagos razonable. Además, la señora Martínez conservará su derecho a continuar con las acciones legales si los pagos no se realizan según lo acordado. Tras una intensa negociación de casi 2 horas, llegamos a un acuerdo. Laura y Ricardo pagarían una mensualidad fija durante 10 años para devolver el dinero. Mi casa quedaría libre de cargas inmediatamente. Y lo más importante para mí, deberían reconocer por escrito que me habían engañado. No firmaré eso,
protestó Laura cuando el licenciado Mendoza presentó el último punto. Es humillante. Más humillante es engañar a tu madre para robarle su casa, respondió Carlos con dureza. Firmarás ese reconocimiento o nos vemos en los tribunales. Cuando finalmente estamparon sus firmas en todos los documentos, sentí una extraña mezcla de victoria y tristeza. Había recuperado mi casa, mi seguridad material, pero había perdido para siempre la imagen que tenía de mi hija. Al salir de la reunión, Laura intentó acercarse a mí. Su rostro mostraba una emoción que no supe identificar. ¿Arrepentimiento? ¿Cálculo? ¿Simple agotamiento? Mamá, esto no tenía que terminar así, murmuró. Podríamos haber llegado a un acuerdo familiar, sin abogados, sin todo este espectáculo. La miré fijamente, esta mujer que había nacido de mí, que había criado con todo mi amor, y que ahora me resultaba una completa desconocida. Laura, esto terminó exactamente como tú decidiste que terminara el día que planeaste engañarme. La diferencia es que esperabas salirte con la tuya. ¿Y ahora qué? Su voz sonaba vulnerable por primera vez. ¿Qué pasa con nuestra familia? Con los niños. Eso depende de ti, respondí. Puedes seguir justificando lo que hiciste, o puedes aceptar que cometiste un error terrible y comenzar a repararlo. No por mí, sino por ti misma. Por la persona que quieres ser. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, donde Carlos me esperaba. No miré atrás para ver su reacción. Ya no necesitaba su aprobación, ni su amor, ni siquiera su arrepentimiento. Había recuperado algo mucho más valioso que mi casa, mi poder. Esa noche, sentada en el porche de la casa que había defendido con uñas y dientes, reflexioné sobre el camino recorrido. Hacía apenas unas semanas, me sentía derrotada, traicionada, incapaz de defender mis derechos. Ahora, aunque herida, me sentía fuerte. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, uniéndose a mí con 2 tazas de té. En cómo cambia la vida, respondí, aceptando la taza caliente. En cómo a veces perdemos cosas que creíamos seguras, y encontramos fortalezas que no sabíamos que teníamos. Mi hijo asintió, comprendiendo. Lo que Laura hizo es imperdonable. Pero tú, mamá, tú has sido increíble. No sé si pueda perdonarla, confesé, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Pero sé que no dejaré que lo que hizo me defina, ni determine el resto de mi vida. Eso es lo importante, coincidió Carlos. Y recuerda, no estás sola en esto. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. La batalla no había terminado completamente, aún quedaban papeles que firmar, detalles legales que resolver, pero lo fundamental estaba asegurado. Mi hogar seguiría siendo mío. Mi vida, bajo mi control. Al día siguiente, temprano, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba diferente, como si hubiera envejecido años en unos días. Mamá, he hablado con Carlos, y he visto los documentos, comenzó, vacilante. No sé qué decir. Te fallé. Creí a Laura sin cuestionarla, sin escuchar tu versión. Miguel. Comencé, pero él me interrumpió. No, mamá. Necesito decir esto. Lo siento. Debí haberte apoyado desde el principio. Debí haber estado ahí para ti. Las lágrimas que derramé entonces no fueron de dolor, sino de alivio. No había perdido a todos mis hijos en esta batalla. Estás aquí ahora, respondí simplemente. Y eso es lo que importa. ¿Puedo verte hoy? Quisiera hablar en persona. Acordamos vernos para comer. Tenía mucho que contarle, mucho que reconstruir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro, aunque incierto, no era amenazante. El licenciado Mendoza llamó poco después. Señora Martínez, acabo de recibir los documentos del banco. Su casa está oficialmente libre de cargas. Felicitaciones. Gracias por todo, respondí, sinceramente agradecida. No habría podido hacer esto sin su ayuda. Al contrario, respondió con amabilidad. Usted hizo todo el trabajo difícil.
Enfrentarse a su propia hija requiere un coraje que pocos tienen. Después de colgar, recorrí lentamente cada habitación de mi casa, redescubriéndola. Ya no era solo un edificio de paredes y techos. Era el símbolo de mi resistencia, de mi negativa a ser víctima. En el refrigerador, sujeto con imanes, aún estaba el dibujo que mi nieta mayor me había regalado en su última visita. Para la abuela más valiente, decía con su letra infantil. En aquel momento me había parecido un cumplido casual. Ahora resonaba como una profecía. Valiente. Sí, eso era lo que había aprendido a ser. Y esa valentía, descubrí, no tenía edad. Los meses siguientes fueron un tiempo de sanación y redescubrimiento. Como un hueso que se rompe y debe ser realineado para sanar correctamente, mi vida necesitaba reajustes profundos después de la fractura causada por la traición de Laura. El primer paso fue reconocer el daño en toda su dimensión. Las sesiones con la doctora Vega se volvieron un ancla en mi nueva rutina. Cada jueves, en su consultorio luminoso con vista a un pequeño jardín, desentrañábamos las capas de dolor acumulado. Lo que experimentaste no fue solo una traición financiera, me explicó durante una sesión particularmente intensa. Fue una violación de la confianza más básica, ese contrato implícito entre padres e hijos. ¿Por qué duele tanto?, pregunté, aunque en el fondo conocía la respuesta. He perdido dinero antes. He enfrentado desafíos más graves. Pero esto. Porque cuestiona tu identidad más profunda, respondió con suavidad. Como madre, como protectora. Te hace dudar no solo de Laura, sino de tus propias decisiones a lo largo de los años. Tenía razón. Me atormentaba pensando en que había hecho mal en la crianza de mi hija. ¿Había sido demasiado indulgente? ¿No le había enseñado valores sólidos? ¿O era simplemente la influencia de Ricardo y el materialismo que parecía consumirlos? No puedes cargar con la responsabilidad de las decisiones morales de tu hija adulta, insistía la doctora Vega. Ella eligió conscientemente engañarte. Esa elección le pertenece a ella, no a ti. Intelectualmente lo entendía, pero emocionalmente era más complicado. Pasé noches enteras revisando fotografías antiguas, buscando en el rostro infantil de Laura alguna señal, algún indicio de la persona en que se convertiría. Fue Miguel quien, sin proponérselo, me ayudó a avanzar en este aspecto. Durante una de nuestras comidas de domingo, ahora convertidas en tradición, comentó pensativamente. «Sabes, mamá, a veces pienso que Laura siempre fue diferente. Recuerdo cuando papá nos llevaba a pescar. Carlos y yo nos emocionábamos con la experiencia, con estar juntos. Laura solo preguntaba cuánto valdría el pescado que atrapáramos». Esa observación resonó en mí. Quizás no era algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Quizás Laura simplemente tenía una forma distinta de ver el mundo, una inclinación natural hacia lo material que, con los años y las influencias adecuadas, había evolucionado hacia algo más oscuro. Paralelamente a este proceso interno, comencé a reconstruir mi vida social. Durante años, me había aislado gradualmente, centrándome casi exclusivamente en mi familia. La traición de Laura me obligó a mirar más allá de ese círculo restringido. Sofía, mi vecina, fue instrumental en este aspecto. Hay un grupo de lectura en la biblioteca los martes, me comentó un día mientras regaba las plantas de mi jardín frontal. Mujeres interesantes, de nuestra edad. Deberías venir conmigo la próxima semana. Acepté con cierta aprensión. ¿De qué hablaría con desconocidas? ¿Qué pensarían de mí? El primer encuentro fue incómodo, como era de esperarse. Me sentía oxidada socialmente, insegura. Pero para la tercera sesión, ya esperaba con ansias nuestras discusiones sobre García Márquez y sus mundos mágicos. Tienes una perspectiva única, Carmen, comentó Elisa, una profesora jubilada de literatura, después de mi análisis de un pasaje particularmente complejo. Deberías haber sido crítica literaria. Ese comentario, aparentemente simple, tuvo un impacto profundo en mí. Durante décadas, mi identidad había estado definida por mis roles familiares: esposa, madre, abuela.
Ahora estaba descubriendo aspectos de mí misma que habían permanecido dormidos o subutilizados. Con este renovado sentido de curiosidad, me inscribí en un taller de escritura creativa en el Centro Cultural del barrio. 2 veces por semana, me sumergía en el proceso de transformar mis experiencias y emociones en palabras sobre el papel. Tienes una historia poderosa que contar, me dijo Javier, el instructor, después de leer mi primer intento de narrativa personal. Y la forma en que manejas el dolor, transformándolo en reflexión, es notable. Escribir se convirtió en una forma de terapia, complementaria a mis sesiones con la doctora Vega. A través de la ficción, podía explorar escenarios alternativos, diferentes desenlaces a mi historia con Laura, sin la carga emocional directa. En uno de mis relatos, creé un personaje basado en mi hija que, años después del engaño, buscaba redención. En otro, imaginé cómo habría sido mi vida si hubiera reconocido las señales tempranas y establecido límites firmes. No era simple fantasía, era una forma de procesar lo ocurrido, de darle sentido. Carlos, siempre atento, notó estos cambios en mí. Te veo diferente, mamá, comentó durante una de sus visitas mensuales desde Barcelona. Más viva. Me siento más viva, reconocí. Es como si durante años hubiera estado conteniendo la respiración sin darme cuenta, y ahora finalmente puedo respirar profundamente. La adversidad a veces nos regala cosas inesperadas, reflexionó él, sirviéndome más café. Tenía razón. La traición de Laura, con todo su dolor, había funcionado como un catalizador para cambios que probablemente necesitaba desde hacía tiempo. Me había obligado a redefinirme más allá de mi rol maternal, a descubrir fortalezas que no sabía que poseía, a construir conexiones genuinas fuera del ámbito familiar. El aspecto financiero también requirió atención. Aunque había recuperado mi casa, la experiencia me había enseñado dolorosamente la importancia de tomar control absoluto de mis asuntos económicos. El licenciado Mendoza me recomendó a Patricia, una asesora financiera especializada en planificación para adultos mayores. Bajo su guía, reorganicé mis finanzas, establecí protecciones legales adicionales para mis bienes y desarrollé un plan para los años venideros. El objetivo es asegurar su independencia y tranquilidad, explicó Patricia mientras revisábamos documentos en su oficina. Quiero que tenga la certeza de que, pase lo que pase, sus necesidades estarán cubiertas. Establecimos un fideicomiso que protegería mi casa y mis ahorros, designando a Carlos como fideicomisario. Fue una decisión difícil excluir a Laura y Miguel, pero necesaria dado los acontecimientos recientes. ¿Estás segura de que quieres dejarme fuera?, preguntó Miguel cuando le expliqué el arreglo. Aunque se había disculpado y ahora me apoyaba, entendía mi reticencia a confiarle decisiones financieras. No es falta de confianza en ti, le aseguré. Es simplemente una medida de precaución. Carlos está lejos, más distanciado emocionalmente de la situación. Es la opción más sensata. Para mi sorpresa, lo aceptó sin resistencia. Tienes razón. Después de cómo te fallé, no estoy en posición de cuestionar tus decisiones sobre cómo protegerte. Ese momento de humildad y comprensión por parte de Miguel fue profundamente sanador para ambos. Nuestra relación, dañada por su inicial alineamiento con Laura, comenzaba a reconstruirse sobre bases más sólidas. Con Laura, sin embargo, la situación era mucho más compleja. Seguía cumpliendo con los pagos mensuales acordados, pero nuestro contacto era mínimo y formal. Los niños, mis nietos, eran el único puente que manteníamos. Los veía los sábados por la tarde, cuando Ricardo los traía a mi casa. Era una situación incómoda. Él esperaba en el coche mientras ellos pasaban 3 horas conmigo, como en una visita regulada por tribunales, aunque técnicamente no lo era. Ana, mi nieta mayor, ahora con 12 años, percibía claramente que algo grave había ocurrido. Abuela, ¿por qué mamá y tú ya no se hablan?, preguntó un día mientras horneábamos galletas. ¿Cómo explicarle la situación sin envenenar su relación con su madre? Era un dilema ético complejo. A veces, cariño, los adultos tenemos desacuerdos profundos que necesitan tiempo para sanar, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Tu mamá y yo estamos en ese proceso.
pero volverán a ser como antes. Sus ojos, tan parecidos a los de Laura, me miraban con esperanza infantil. No lo sé, Ana. Algunas cosas cambian para siempre. Pero eso no afecta lo que siento por ti y tus hermanos. Ustedes siempre serán mis tesoros. La abracé, inhalando el aroma a vainilla y champú infantil. Estos momentos eran agridulces, preciosos por sí mismos, pero teñidos por la conciencia de que ahora existían dentro de un marco de relaciones fracturadas. Una tarde, mientras regresaba de mi taller de escritura, encontré a Laura esperando en el porche de mi casa. Había pasado casi un año desde nuestro enfrentamiento legal. Verla allí, sola, sin la presencia dominante de Ricardo, me tomó por sorpresa. Mamá, dijo simplemente, poniéndose de pie cuando me vio acercarme. Laura, respondí, manteniendo mi distancia emocional. ¿Ocurre algo con los pagos? Negó con la cabeza. No, todo está en orden con eso. Yo, solo quería hablar. Abrí la puerta y la invité a pasar, más por cortesía que por verdadero deseo de tenerla en mi espacio. La casa, antes terreno de tantos encuentros familiares, ahora parecía un campo neutral, casi aséptico. Nos sentamos en la sala, con la mesa de centro como barrera entre nosotras. Laura rechazó mi ofrecimiento de té o café. Se veía nerviosa, algo inusual en ella. Ricardo y yo nos estamos separando, anunció finalmente, mirando sus manos. No supe qué responder. Una parte de mí quería preguntarle si la separación tenía algo que ver con lo ocurrido, con el engaño, con las consecuencias legales que habían enfrentado. Otra parte simplemente no quería involucrarse. Lo siento, dije finalmente, optando por la respuesta socialmente aceptable. Laura levantó la mirada, sorprendida por mi tono neutro. ¿Esperaba consuelo? ¿Comprensión? La madre incondicional que siempre había sido, dispuesta a olvidarlo todo ante su sufrimiento. Ha sido difícil, continuó, como si necesitara llenar el silencio. Los niños están confundidos. Y yo, he estado pensando mucho. Sobre todo. Esperé, sin ofrecer facilidades para su confesión, si es que se trataba de eso. Lo que hicimos, lo que te hice. Su voz se quebró ligeramente. No hay justificación. Lo sé ahora. Probablemente lo sabía entonces, pero me convencí de que era lo correcto, de que tú estarías mejor en un lugar más pequeño, de que nosotros necesitábamos esa casa más que tú. La observé luchar con sus palabras, con sus justificaciones aún a medias. No era un arrepentimiento completo, pero tal vez era un comienzo. ¿Qué quieres, Laura? Pregunté directamente. A mi edad, había aprendido que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en circunloquios. Pareció sorprendida por la pregunta. Quiero arreglar las cosas. Si es posible. ¿Y cómo propones hacerlo? Se quedó en silencio un momento, como si no hubiera considerado realmente los aspectos prácticos de la reconciliación. No lo sé. Supongo que esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Olvidar lo que pasó. No puedo olvidarlo, Laura, respondí con calma. Y francamente, no creo que sea saludable intentarlo. Lo que hiciste cambió fundamentalmente nuestra relación. Tal vez podamos construir algo nuevo, con el tiempo. Pero nunca será como antes. Asintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Eso significa que hay esperanza? Significa que estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso. Sin expectativas mágicas de que todo se arreglará de la noche a la mañana. No hubo abrazos dramáticos ni lágrimas de reconciliación instantánea. Solo un acuerdo tácito de que, quizás, podríamos comenzar a reconstruir algo de lo que habíamos perdido. No por nostalgia de lo que fue, sino por la posibilidad de lo que podría ser. Cuando se marchó, me senté en mi sillón favorito, reflexionando sobre el encuentro. No sentía la euforia que habría esperado ante la perspectiva de reconciliarme con mi hija. En su lugar, experimentaba una cauta esperanza mezclada con una firme determinación de no volver a patrones antiguos. La doctora Vega había hablado mucho sobre establecer límites saludables. El perdón no significa permitir que vuelvan a lastimarte, había insistido.
Significa liberarte del peso del resentimiento, pero manteniendo las protecciones necesarias. Esa noche, escribí en mi diario: hoy Laura vino. Habla de reconciliación. Siento cautela, no euforia. He cambiado. Ya no necesito desesperadamente su aprobación o su amor. Deseo una relación, pero solo si es saludable para ambas. Me he reconstruido desde los cimientos, y esos cimientos ahora son mucho más sólidos. Pase lo que pase con Laura, yo estaré bien. Y por primera vez desde que comenzó toda esta dolorosa travesía, creí completamente en esas palabras. Estaría bien, con o sin la relación restaurada con mi hija. Había encontrado una fuerza interior que nadie podría quitarme jamás. El timbre sonó justo cuando estaba regando las nuevas plantas que había colocado en el patio trasero. Dejé la regadera sobre el césped y me sequé las manos en el delantal antes de dirigirme a la puerta. No esperaba visitas esa mañana. Al abrir, me encontré con Elena, la madre de Ricardo. Llevaba un pastel casero en las manos y una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. Carmen, dijo a modo de saludo. Espero no molestar. Me preguntaba si podríamos hablar. Hacía más de un año que no veía a Elena. Desde antes del conflicto con Laura, nuestras familias se habían distanciado gradualmente, como suele suceder cuando los hijos adultos toman caminos separados de sus padres. Por supuesto, respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Estaba en el jardín. ¿Te apetece un café? Se sentó en la cocina mientras yo preparaba las tazas. El silencio entre nosotras no era exactamente incómodo, pero sí estaba cargado de preguntas no formuladas. Es de limón, comentó, señalando el pastel. Recuerdo que era tu favorito en las reuniones familiares. El gesto me conmovió. Elena siempre había sido una mujer amable, aunque distante. Nuestras relaciones se limitaban a las obligadas celebraciones cuando los niños eran pequeños. Gracias por recordarlo, respondí, sirviendo el café y cortando 2 porciones del pastel. Elena tomó un sorbo de su taza antes de hablar. Carmen, he venido porque necesito decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. La observé con atención. Su cabello, ahora completamente gris, estaba recogido en un moño elegante. Sus manos, como las mías, mostraban las marcas del tiempo, pero se mantenían firmes mientras sostenía la taza. Te escucho, la animé, intrigada por esta visita inesperada. Yo sabía lo que planeaban Laura y Ricardo, confesó, mirándome directamente. No los detalles específicos, pero sabía que pretendían utilizar tu casa de alguna manera para financiar la suya. La revelación me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Elena vivía cerca de ellos, los veía con frecuencia. Era lógico que estuviera al tanto de sus planes. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, sin hostilidad, genuinamente curiosa. Porque no hice nada entonces, y eso me ha pesado cada día desde que supe lo que realmente ocurrió. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Me convencí de que no era asunto mío, que eran adultos tomando sus propias decisiones. Pero sabía que no estaba bien. Guardé silencio, permitiéndole continuar. Cuando supe que te habían engañado, que habían utilizado lágrimas falsas y manipulación para que firmaras esos papeles. Negó con la cabeza, visiblemente disgustada. Me sentí cómplice por mi silencio. No eras responsable de sus acciones, Elena, dije suavemente. Pero podría haberte advertido. Podría haber hablado con Ricardo, hacerle ver lo terrible que era lo que planeaban. Suspiró profundamente. En lugar de eso, me mantuve al margen. Su confesión despertó en mí emociones contradictorias. Por un lado, cierto resentimiento al saber que alguien podría haber prevenido mi sufrimiento. Por otro, comprensión hacia su difícil posición como madre. ¿Qué ha cambiado ahora?, pregunté. ¿Por qué decidiste venir después de tanto tiempo? La separación, respondió simplemente. Cuando Laura y Ricardo comenzaron a distanciarse, empecé a ver con claridad lo tóxica que era su relación. Cómo se influenciaban mutuamente en lo peor. Asintió, tomando otro sorbo de café.
Ricardo siempre ha sido materialista. Desde niño, medía su valor por sus posesiones. Intenté corregirlo, pero su padre lo alentaba. Y cuando conoció a Laura, encontró a alguien que compartía esa visión. No pude evitar una punzada de dolor al escuchar esa descripción de mi hija, aunque sabía que contenía verdad. Pero no vine solo a confesarme, continuó Elena, enderezándose en su silla. Vine a ofrecerte mi apoyo. Sé que los niños te visitan los sábados. Laura me ha comentado que está intentando reconstruir su relación contigo, pero que es complicado. Es un proceso, comenté, sin entrar en detalles. Lo imagino. Y por eso quería decirte que estoy aquí, si necesitas hablar con alguien que entienda la situación desde ambos lados. No para justificar lo injustificable, aclaró rápidamente, sino para ayudar a sanar, si es posible. Su ofrecimiento me tomó por sorpresa. Elena y yo nunca habíamos sido cercanas, pero ahora me tendía una mano que no esperaba. Gracias, Elena. Lo aprecio sinceramente. Antes de marcharse, me entregó una carpeta que había traído en su bolso. Encontré estos documentos entre las cosas de Ricardo cuando estaba ayudándolo a organizar su mudanza. Creo que deberías tenerlos. Eran copias de correos electrónicos, transferencias bancarias y notas manuscritas que detallaban con precisión cómo habían planificado el engaño. Un mapa completo de su traición, más exhaustivo incluso que lo que habíamos descubierto durante el proceso legal. ¿Por qué me das esto?, pregunté, confundida. Porque mereces conocer toda la verdad, respondió con firmeza. Y porque creo que Laura necesita enfrentar completamente lo que hizo si quiere una verdadera reconciliación contigo. Después de que Elena se marchara, pasé horas revisando aquellos documentos. Era doloroso, pero también esclarecedor. Las piezas que faltaban en el rompecabezas finalmente encajaban. Llamé al licenciado Mendoza esa misma tarde. No quiero reabrir el caso, le expliqué después de contarle sobre los documentos. Solo quiero saber si cambian en algo nuestra situación actual. Legalmente, el acuerdo ya está establecido, respondió después de considerarlo. Pero estos documentos serían una garantía adicional si alguna vez deciden incumplir los pagos. Guardé la carpeta en mi caja fuerte, no como arma para usar contra Laura, sino como protección para mí misma. Como un recordatorio de que mi confianza, si alguna vez se restauraba, debería ser cautelosa y fundamentada. La visita de Elena fue solo el primero de una serie de apoyos inesperados que comenzaron a surgir en mi vida. Una semana después, recibí otra sorpresa. Martín, el hermano de mi difunto esposo, apareció en mi puerta sin previo aviso. «Tío Martín», exclamé, genuinamente sorprendida. Vivía en Monterrey y rara vez visitaba la capital. Carmen sonrió, abrazándome con fuerza. «Perdona que no avisara. Fue una decisión de último momento». Martín había sido siempre el rebelde de la familia, soltero empedernido, viajero incansable, con historias de aventuras en los lugares más remotos. Mi esposo solía bromear diciendo que su hermano vivía las experiencias que él solo podía soñar. «¿Qué te trae por aquí?», pregunté mientras preparaba la habitación de invitados. «Tú», respondió simplemente. «Carlos me llamó, me contó lo que pasó». No podía creerlo. Me tensé ligeramente. No me gustaba ser objeto de lástima o curiosidad familiar. «Estoy bien, Martín. Ya todo está resuelto legalmente». «No vine a compadecerte», Carmen aclaró, como si leyera mis pensamientos. «Vine porque te admiro. Enfrentarte así a tu propia hija, luchar por lo que es tuyo, requiere agallas». Su sinceridad me desarmó. No había venido por lástima, sino por genuino respeto. Durante los 10 días que se quedó conmigo, Martín trajo una energía renovadora a mi vida. Me llevó a lugares de la ciudad que nunca había visitado, insistió en que probáramos restaurantes de cocinas exóticas, y pasamos noches enteras conversando sobre sus viajes y mis recientes descubrimientos personales. «Deberías venir conmigo a Chiapas el próximo mes», sugirió una noche mientras ceñábamos en el patio. «Hay unas comunidades textiles increíbles que te encantarían». «A mi edad, de mochilera», bromeé. «¿Y por qué no?».
Tengo amigos de 70 y tantos que hacen trekking en Nepal. La edad es solo un número, Carmen. La idea, que inicialmente me pareció absurda, comenzó a germinar en mi mente. ¿Por qué no? ¿Qué me lo impedía realmente? Lo pensaré, prometí. Y realmente lo hice. La presencia de Martín coincidió con otra visita significativa, la de Ana, mi nieta mayor, que había pedido específicamente pasar un fin de semana completo conmigo, fuera del horario establecido de los sábados. ¿Está todo bien con Ana?, pregunté a Laura cuando vino a dejarla. Perfectamente, respondió con una sonrisa tensa. Solo dice que quiere tiempo extra con su abuela. Y creo que es buena idea. Ana, ahora entrando en la adolescencia, mostraba una madurez sorprendente para su edad. Durante ese fin de semana, mientras Martín entretenía a los más pequeños con historias de sus viajes, ella y yo tuvimos conversaciones profundas que nunca habría esperado. Abuela, ¿puedo preguntarte algo importante?, dijo mientras horneábamos juntas, una actividad que siempre habíamos disfrutado. Claro, cariño. Lo que sea. ¿Crees que las personas pueden cambiar realmente? Me refiero a cambiar de verdad, no solo fingir. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué lo preguntas? Dudó un momento, concentrándose excesivamente en la masa que amasaba. Es que, mamá está diferente desde que ella y papá se separaron. Llora mucho cuando cree que no la vemos. Y habla de ti todo el tiempo, de cómo eras la mejor madre y ella fue una tonta. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Ana, las personas pueden cambiar cuando realmente quieren hacerlo y cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones. No es fácil ni rápido, pero es posible. ¿Crees que mamá está cambiando? Su mirada, tan similar a la de Laura cuando era niña, buscaba una respuesta sincera. Creo que está intentándolo, respondí cautelosamente. Y eso ya es un comienzo importante. Esa noche, después de acostar a los niños, Martín y yo nos sentamos en el porche con 2 copas de vino. Esos niños te adoran, comentó, mirando hacia las estrellas. Especialmente Ana. Tiene tus ojos. ¿Sabes? No físicamente, sino esa manera de mirar el mundo, de cuestionarlo todo. Es una niña especial, coincidí. Me preocupa cómo está viviendo todo esto. Los niños son más resilientes de lo que creemos, respondió Martín. Y tienen un sentido innato de la justicia. Ana entiende más de lo que imaginas. Su comentario me hizo reflexionar sobre cómo la situación con Laura estaba afectando a mis nietos. ¿Era posible reconstruir algo no solo por mí o por Laura, sino por ellos? La respuesta llegó de forma inesperada 2 días después, cuando Ana, al despedirse, me entregó un sobre. Es algo que hice para ti, dijo tímidamente. Pero no lo abras hasta que nos hayamos ido, ¿vale? Cuando el coche de Laura se alejó, abrí el sobre con curiosidad. Contenía un dibujo elaborado, un árbol genealógico de nuestra familia. Pero no era un árbol común. Junto a cada nombre, Ana había escrito una cualidad. Papá, trabajador; mamá, creativa; tío Carlos, inteligente; tío Miguel, divertido. Junto a mi nombre había escrito, abuela Carmen, valiente y justa. Y al reverso del dibujo, una nota con su letra cuidadosa. Las familias a veces se rompen un poco, pero luego pueden arreglarse de formas nuevas. Te quiero, abuela. Gracias por enseñarme a ser valiente. Las lágrimas nublaron mi visión. Este mensaje, tan simple y profundo, venía de una niña que estaba absorbiendo lecciones que yo ni siquiera sabía que estaba enseñando. Esa noche llamé a Laura. No habíamos tenido una conversación telefónica real en más de un año. Nuestras interacciones se limitaban a coordinaciones logísticas sobre los niños. Mamá. Su voz sonaba sorprendida. ¿Está todo bien? Los niños olvidaron algo. Todo está perfectamente, respondí. Solo quería preguntarte si te gustaría venir a cenar el próximo viernes. Solo tú. Tenemos mucho de qué hablar. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Laura? ¿Sigues ahí? Sí, respondió finalmente,
con voz temblorosa. Es que, no esperaba esto. Sí, me encantaría venir. ¿Estás segura? Completamente, respondí con firmeza. Es hora de que hablemos, realmente hablemos. Por nosotras y por los niños. Gracias, mamá, dijo simplemente. Estaré allí. Al colgar, sentí una extraña sensación de paz. No era ingenuidad, no esperaba una reconciliación mágica ni olvidaría lo sucedido. Pero estaba lista para intentar construir algo nuevo, algo basado en la verdad y en límites claros. Martín, que había escuchado mi lado de la conversación, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de esto, Carmen? No, admití honestamente. Pero creo que es necesario. No por Laura, ni siquiera por mí, sino por Ana y sus hermanos. Merecen ver que, a veces, se puede reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Asintió lentamente. Eres más fuerte de lo que crees, ¿sabes? Siempre lo has sido. Esa noche, mientras preparaba mi habitación para dormir, encontré sobre mi almohada un sobre que no había visto antes. Dentro había un pasaje de avión a Chiapas a mi nombre, con fecha de 3 semanas después, y una nota de Martín, para cuando estés lista para tu próxima aventura. La vida es demasiado corta para no atreverse a vivirla plenamente. Sonreí, sosteniendo el boleto entre mis dedos. Nuevos apoyos, nuevas posibilidades, nuevos horizontes. La traición de Laura había sido el catalizador de un cambio que, aunque doloroso, estaba transformando mi vida en formas que nunca habría imaginado. Al día siguiente, llamé al licenciado Mendoza para informarle sobre mi conversación con Laura y mis intenciones. Solo quiero estar preparada, le expliqué. Hay algo que debería considerar desde el punto de vista legal antes de avanzar en la reconstrucción de nuestra relación. Mantén los acuerdos por escrito, aconsejó. Y recuerda que perdonar no significa necesariamente confiar ciegamente. La confianza se reconstruye con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Sus palabras resonaron con lo que la doctora Vega me había dicho en nuestras sesiones. Perdonar era un regalo para mí misma, una liberación del peso del resentimiento. Pero la confianza era algo diferente, algo que debía ganarse. Con esa claridad en mente, comencé a preparar mi casa para la cena con Laura. No era solo una comida, era el primer paso en un camino nuevo e incierto. Un camino que, a diferencia del anterior, recorrería con los ojos bien abiertos y el corazón protegido pero dispuesto a sanar. Entré a la sala de audiencias con una calma sorprendente. Vi a Lucía con su vestido sobrio y expresión afligida, pero esta vez no bajé la mirada. Señora González, explíquenos por qué considera que su hija ha estado manipulándola, pidió el juez. Con voz firme, relaté cómo todo comenzó tras enviudar. Cómo Lucía insistió en que vendiera mi casa. Cómo, en un momento vulnerable, firmé un poder notarial que le dio control de mis cuentas. Cómo descubrí transferencias regulares a su nombre. Mi abogada presentó extractos bancarios, mensajes manipuladores y testimonios. La máscara de hija abnegada de Lucía comenzó a desmoronarse. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó el juez. Mi madre está confundida. La edad la ha vuelto paranoica, respondió con voz dulce. ¿Incluido vaciar sus cuentas de ahorro? ¿O intentar que firmara la escritura de su casa a su nombre? El silencio fue revelador. La resolución fue clara: restitución de mis bienes, anulación del poder notarial y orden de restricción temporal. Al salir, Lucía intentó acercarse. Mamá, por favor. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada. Solo recupero lo mío y establezco límites. Te arrepentirás. Estarás sola. Prefiero la soledad a una compañía destructiva. Un mes después, Lucía apareció en mi jardín. No vengo a pelear. Estoy en terapia, confesó. Javier me dio un ultimátum. La terapeuta dice que tengo rasgos narcisistas y manipuladores. Me alegra oírlo, respondí sinceramente. ¿Considerarías ver a los niños? Te extrañan. Los veré, pero con condiciones. Sin ti presente, por ahora.
Entiendo, respondió, y por primera vez, vi sinceridad en sus ojos. Esa noche, revisando viejos álbumes, encontré una foto de mi madre y yo. Recordé cómo ella cedió ante las manipulaciones de mi padre, un ciclo que finalmente yo había roto. El camino sería largo, pero me sentía esperanzada. Ya no era la mujer que se quebraba ante lágrimas falsas. Era una mujer que había aprendido a valorarse. 2 años después, mi nieta Sofía entró como una ráfaga a mi casa. Abuela. Saqué un 10 en mi presentación sobre una persona que admiro. Hablé de ti. ¿De mí? Pregunté sorprendida. Sí. Conté cómo enfrentaste momentos difíciles y recuperaste tu fuerza. Mi maestra dijo que historias como la tuya muestran que nunca es tarde para defender tu dignidad. Tomé sus manos entre las mías. Sofía, en esta vida encontrarás personas que intentarán hacerte dudar de tu valor, que usarán tus sentimientos como herramientas. El amor genuino no duele, no controla, no te hace sentir menos. ¿Has perdonado a mamá? Preguntó después. Hay diferentes tipos de perdón. Existe el que significa olvidar y volver a confiar plenamente, ese quizás nunca llegue. Pero existe otro que significa liberarte del rencor, y ese sí se lo he concedido. Semanas después, acepté hablar en el centro comunitario local. Mujeres de distintas edades escuchaban mi historia. Nos enseñaron que ser buenas madres significa sacrificarlo todo, les dije. Pero el amor verdadero debe incluir respeto mutuo. Cuando permitimos que nos manipulen, les enseñamos a nuestros hijos que está bien tratar así a quienes aman. Pilar, una mujer de 70 años, me tomó del brazo al salir. Gracias. Por primera vez siento que no estoy loca por dudar de mi hijo. Por primera vez creo que puedo poner un límite. En los meses siguientes, participé regularmente en estas reuniones. El grupo creció, incluyendo mujeres más jóvenes. Una tarde, encontré a Lucía esperándome. Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo con sinceridad. Entiendo ahora lo que te hice. Mi terapeuta dice que heredé patrones de papá. Estoy trabajando para no transmitirlos a mis hijos. Romper esos ciclos es lo más valioso que podemos hacer, respondí. Esa noche escribí en mi diario. Queridos Sofía y Daniel. La verdadera herencia que les dejo es el coraje. El coraje de reconocer cuando algo no está bien, incluso cuando viene de quienes amamos. El coraje de poner límites. El coraje de reconstruirse. Nunca permitan que nadie los haga dudar de su valor. Nunca crean que el amor significa sometimiento. Nunca piensen que es demasiado tarde para defender su dignidad. Y sepan que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de renacer. Yo lo hice a mis 70 años. Ustedes pueden hacerlo en cualquier momento. Con amor eterno. Abuela Elena. En el centro comunitario, estábamos terminando un libro con nuestras historias. Nunca es tarde para la dignidad. Mi contribución cerraba. A los 72 años, aprendí que las lágrimas pueden ser armas. Que las palabras dulces pueden esconder intenciones amargas. Pero también aprendí que nunca es tarde para decir, basta. Que la soledad elegida es preferible a la compañía tóxica. Que establecer límites no significa dejar de amar, sino amar de forma más sana. Mi historia no termina con un, vivieron felices para siempre. Termina con un, vivieron auténticamente. Con una mujer que, en el atardecer de su vida, encontró su propia luz. Esta era mi verdadera herencia, la capacidad de renacer cuando todo parecía perdido. Una lección que, esperaba, resonaría en generaciones futuras.